Cordial saludo, muy buenas noches. Los invitamos a la segunda parte del documental periodístico con Jesús Villamizar, el fotógrafo que retrató la violencia de la región en las décadas de los 90, en la década de los mismos 80, en donde, como ustedes lo vieron ayer, realmente se conmueve uno. Pero en esta segunda parte hay otros relatos de este hombre, nuestro invitado, que aceptó hablar con nosotros, hablar con Oro Noticias, para contar muchas cosas que se habían quedado ya ocultas, no solamente en su lente como reportero gráfico, sino en su mente. Bienvenidos. El auge y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Usted fue testigo del crecimiento del paramilitarismo y posteriormente de su proceso de desmovilización. ¿Qué cambios observó particularmente en Barrancabermeja durante esos años? Cuando yo llegué a Barranca en la década de los 80, los que mandaban ahí eran los grupos de insurgencia de izquierda, FARC, LLN, M19, EPL y otros. Y ellos eran los que mandaban en la ciudad. Y después, como finalizando en los 97, vino la arremetida de la toma de la incursión paramilitar. Eso generó mucha violencia y además de eso hubo destierro, éxodos, y fue una confrontación dura que Barranca ha tenido que soportar. Los paramilitares con Camilo Morantes, el panadero, que se unieron, que eran primero guerrilleros y otros, y terminaron cambiándose de brazalete. Eso hubo una cosa que se llamó sin jalar el gatillo. Sin jalar el gatillo significaba que los paramilitares fueron secuestrados algunos comandantes de la guerrilla, negociados, les dieron dinero, porque en ese entonces funcionó en Barranca el tubo de la refinería. En el nororiente una vez la guerrilla hizo un perricidio cerca a la casa donde unos amigos un día amanecieron muertos 35 perros porque los perros ladraban y delataban los insurgentes o los grupos armados, y entonces le decían a la gente: llévese su perro o esconde su perro porque él nos delata, porque nos vamos patrullando. Y como no lo hicieron, entonces los envenenaron. Y así empezó. Pero la tragedia de Barranca ha sido mucho. Por eso es que en Barranca hay muchas mujeres jóvenes viudas, les mataron los esposos, quedaron los niños huérfanos y toda cosa. La arremetida paramilitar fue fuerte, hasta el punto en que el comandante general de las AUC, Carlos Castaño, anunció por una emisora que él tan pronto dominara el territorio de Barranca, que venían dominando desde Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, y Barranca para ellos fue un trofeo. Ellos declararon eso como la puerta de oro al tomarse, y él decía que se quería tomar una cerveza en el nororiente. Yo perseguí esa foto, pero no pude. Ernesto Báez no me dejó entrar, no me dejó pasar el anillo de seguridad. Y Barranca tiene mucha tragedia, que Barranca perdona, pero no olvida. ¿Qué papel desempeñó usted como reportero gráfico
¿Qué tan difícil fue cubrir un proceso con tantas implicaciones políticas? Usted se le vio muy persistente en ese tema de la yidis política. Bueno, en el 2004 se desmoviliza el bloque central Bolívar, asisten todos los comandantes, asiste el señor del M-19, Carlos Alonso Lucio, y él asistió con su señora esposa Vivian Morales, asistió también, si no estoy mal, el hoy presidente electo Abelardo de la Esprilla y todos los comandantes. Carlos Alonso Lucio creo que era asesor de paz entre la SAUC y el gobierno de Uribe. Y yo tomé muchas fotos y le he tomado fotos a todos los políticos, por Dios. Pareciera que si no fuera el único fotógrafo, pero por lo menos como yo tengo un sistema, un modo de tomar fotos de prensa, que las fotos hablan por sí solas, no son fotos posadas ni nada, mis fotos son de prensa y hablan por sí solas. Entonces en el 2007 los paramilitares que se habían desmovilizado ya, me hacen una oferta para que yo les venda fotos de todos los paros cívicos, huelgas, todos los desmanes que la guerrilla cometió, quema de buses, sicariato, ataques a las fuerzas militares, muerte a policías, muerte de los soldados, y yo les vendí las fotos. Y resulta que esas fotos me dijeron que era para un grupo de abogados que estaba presentando un proyecto ante el alto gobierno. Resulta que un mes y medio después, ellos mismos me dijeron que los abogados necesitaban hablar conmigo porque las fotos eran muy contundentes, y yo acepté viajar de Barrancabermeja a Medellín un viernes y amanecí el sábado, y en el terminal de transporte me estaban esperando 2 personas de donde yo tenía que ir. Ellos me embarcaron en un vehículo y terminé llegando a la puerta de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Yo les pregunté que por qué, que porque allá, y me dijeron que yo primero tenía que hablar con un señor que era importante y que necesitaba hablar conmigo, y que era el señor Julián, que estaba dentro de la cárcel, en la celda. Me tocó aceptar porque después de estar allá, y entré en chanclas, en pantaloneta, y me entrevisté con Julián Bolívar, y Julián Bolívar me invitó a su celda, prendió el computador, y en el computador estaban todas las fotos, como 150 fotos que yo le había vendido a esos señores para tal proyecto, y me dijo que eran para él porque él se las estaba entregando a los abogados que le estaban elaborando la defensa a él, y que se necesitaban esas fotos. Me felicitó y toda cosa. Además de eso, ya en el 2008 se presentó el problema con Yidis Medina. Yidis Medina fue el voto decisivo para la reelección de Uribe, y Yidis Medina salió de pelea en esos días con el presidente Uribe, y dio una entrevista a Daniel Coronel y a Yami Amat, y publicaron la noticia. Yidis Medina llegó ese fin de semana a Barrancabermeja, que ella era parlamentaria, que fue el voto decisivo para que la reelección de Uribe, y ella me llamó a una oficina y habían unas personas ahí, asistentes, y me pidió el favor de que la ayudara con las fotos de la campaña de Uribe, con las fotos de la campaña de Hugo Aguilar, con las fotos de la campaña de Luis Alberto Gil y de otros, porque yo había sido el fotógrafo de ellos. Sí. Y que ella sabía y que tenía conocimiento de que Francisco Santos, que fue a la campaña de Uribe, ya nunca vino Uribe, no fue Uribe ni para la primera ni para la segunda, 2001 no fue, ni 2004 fue Francisco Santos su fórmula vicepresidencial, y ahí fue donde yo tomé las fotos en reuniones en el Hotel Pipatón y en otros sitios con todos los comandantes del bloque central Bolívar. Esas eran las fotos que quería Yidis. Yidis me ofreció 20 millones de pesos y que me llevaba a Bogotá, pero uno de los señores que estaba ahí me sapió con el doctor Gil, y el doctor Gil a los 2 días me llamó y me maltrató feo, me hizo venir a la sede política de Convergencia que quedaba en el San Francisco, por ahí cerca del Boulevard, y tuve una discusión con él, y yo le dije que yo no había entregado fotos, y entonces él me culpaba de que yo era cómplice con Yidis y que Yidis era guerrillera. Entonces en medio de la discusión yo le dije, es que yo también tengo fotos de Yidis con la guerrilla. ¡Uy, venga! Y entonces me persiguió y yo me salí de la oficina y me abandoné. Me fui para el terminal y cogí un bus y me fui para Barranca. Él me mandó una plata a Barranca, yo no se la recibí. Después él estuvo allá en el Club Infantas. Como yo no le entregué las fotos de Yidis con la guerrilla, me jaló con Julián Bolívar, y Julián Bolívar me hizo como 15 llamadas a mi celular a través del señor Bedoya, que era el asistente, y me obligó a llevarle una lista de mercado. Las fotos de la campaña de Uribe,
la foto de la campaña de los políticos de Hugo Aguilar, Luis Alberto Gil, Carlos Clavijo, que era senador de Medellín, y los otros, y las fotos de Yidis. Yo tuve que entrar allá, no sé por qué, era la segunda vez que yo entraba a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y no sé por quién entré. Siempre me recepcionó el señor Bedoya, y entonces yo le llevé las fotos, pero yo soy fotógrafo de prensa y me la jugué. Le saqué copia de esas fotos y se las di a Monseñor, el obispo de Barranca. Me le confesé, me le arrodillé, le confesé y le dije: Monseñor, si me pasa algo, haga público esto. Y después, cuando llego de allá de Medellín, a los 2 días me trataron de secuestrar. Entonces yo pido ayuda al DAS y enseguida María del Pilar Hurtado supo en Bogotá, le contó al presidente y orden presidencial que me dieran protección y me llevaron a Bogotá al DAS. Allá me llevaron un sábado, me tuvieron primero un viernes en la noche en Fricio de Oro Real frente a Vanguardia Liberal en el 34, y al otro día me trasladaron a Bogotá. Me hicieron una indagatoria, me pusieron el polígrafo, me torturaron y me pusieron a dormir en un calabozo con una pequeña toalla para secarse en las manos. Yo me estaba muriendo de hipotermia, les hice huelga de hambre y dijeron que era mientras me investigaba. ¿Quién era yo? María del Pilar, Gabriel Reyes, Gabriel Reyes, que era viceministro de Justicia, el jefe de inteligencia, todos entrevistándome, me torturaron, me pusieron polígrafo y yo les conté la verdad y que yo no les había entregado ninguna foto a Yidis. Entonces, como yo les hice huelga de hambre, una noche, como a la medianoche de lluvia, me pusieron una toalla, una cobija y me sacaron y me pusieron a dar vueltas, bastante me pusieron a caminar y llovía y me decían: grada, grada, suba grada, baje grada, baje grada. Y después me metieron a un apartamento y me ubicaron allá en una habitación ya amoblada y me dijeron: quédese ahí. Pero yo no sabía, después me di cuenta que era frente al edificio del DAS, un edificio pequeño que se llamaba Foendas, y miré todo lo que me pusieron a caminar como casi una hora por ese parqueadero bajo la lluvia para despistarme. Después de estar en el DAS, yo recibí 2 visitas de 2 señores a nombre de Julián Bolívar y me llevaron $1 millón de pesos y me dijeron que por nada del mundo yo fuera a contar de las entradas a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Y cuando hubo la situación del DAS, que en el 2010 el gobierno de Juan Manuel Santos liquidó el DAS y María del Pilar Hurtado creo que se refugió en Panamá, se exilió, y entonces el jefe de inteligencia, el señor Fernando Tavares, si no estoy mal, y la señora Marta Leal alias La Matajari, los llevaban presos. El jefe de inteligencia llegó y dijo que lo del caso de Yidis Medina había sido un complot que se había organizado con complicidad del fotógrafo y que el fotógrafo había empezado a extorsionar el DAS y que él le había tocado que obligado a sacar 50 millones de pesos de pago de reservas y de rescates para de entregarlos al fotógrafo, porque el fotógrafo estaba extorsionando el DAS. Y yo, todo asustado, yo di una rueda de prensa escondidas y aclaré que no. Y al siguiente día me llegaron a la casa 2 funcionarios del DAS de Santander, el señor Juan Carlos Arce y Montaño, apellido Montaño, se metieron a mi casa y me secuestraron, me tuvieron casi 1 mes y medio y me dijeron que si yo hablaba ante la prensa, si hablaba ante la fiscalía y contaba eso, me desmembraban y acababan con la familia. Estamos en esta entrevista especial, exclusiva con Jesús Villamizar Rodríguez. Pausa comercial y ya continuamos. La audiencia
ante la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Décadas después, muchos de esos hechos comenzaron a reconstruirse judicialmente. ¿Qué sintió al volver a escuchar testimonios sobre crímenes que usted documentó desde el primer día? Y también, pues ese hecho mismo de usted, Jesús, de buscar ese reconocimiento como víctima de la violencia, que ya desde junio de 2025, pues la Jurisdicción Especial lo reconoció como fotógrafo víctima de la violencia, después de tantos años retratando el dolor ajeno. ¿Qué significó que el Estado reconociera también el suyo? ¿Y ya viene o sigue esperando? En el 2023 me llama la JEP, la magistrada, sobre el caso de David Ravelo, y yo me sentí en la obligación, en la ética, en toda la situación mía de responsabilidad, y di una audiencia que duró 4 años y yo pude contar todo, prácticamente lo que estoy contando acá, sobre que el DAS, los paramilitares y parte del gobierno me prohibieron que yo contara, que me tuvieron preso, que me tuvieron metido en la cárcel, que me pidieron las fotos de las campañas de Álvaro Uribe, de los políticos, de Hugo Aguilar. Ahorita sabemos que Hugo Aguilar está confesando ante la JEP, parece que está diciendo unas verdades de lo que él está contando de las reuniones. Yo tengo todas esas fotos, y de los hijos, de Richard y de Mauricio. Pero ese es el problema que tengo. Bueno, entonces, esa audiencia me generó problemas. Esas audiencias son públicas de la JEP, y la audiencia fue el 30 de enero del 2023. 15 días después me llegaron miembros excombatientes de la SAUC y me dijeron: desgraciado, HP, si por lo que usted dijo expulsan al señor Julián del proceso de paz y lo vuelven a meter preso, lo acabamos y le acabamos su familia. Y entonces yo me he tenido que esconder y estoy pidiendo ayuda a la JEP. Yo he denunciado todo, y denuncié. Entonces la magistrada Ana Karina Heit Puyana, creo que es de acá de Santander, si no estoy mal es familiar de Nora Puyana, la esposa de Andrés Pastrana. Yo le conté a ella y ella me dijo: denuncie eso, y yo pido protección. No me han dado protección porque dicen que mi caso es ordinario, y entonces estoy gestionando eso, y la JEP me ha hecho estudios y no me han solucionado nada. A mí me toca, Carlos Julio, me ha tocado esconderme varias veces en Barranca, y yo tengo que producir para mi familia. Tengo mi hija que estaba estudiando en la universidad, los gastos, y yo tuve una incertidumbre. Nadie me ha ayudado, ni la justicia, nada, no me han ayudado. Pero usted espera que la JEP finalmente... Entonces, ¿qué sucede con Catalina Díaz Gómez? Ella me pide fotos de los muertos, de los descabezados, mutilados que bajan flotando por el río, y declara el río Magdalena víctima de violencia en una ceremonia en Barranca Bermeja. Fue algo especial. Pero también estudia mi caso y saca una resolución y me nombran fotógrafo víctima de violencia en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, porque yo he aportado fotos y he vivido toda esa situación de violencia. Pero eso me generó más problemas. Sí. Entonces yo le di una entrevista a un amigo periodista que se llama Alfredo Serrano, y él publicó la información, y eso me generó problemas. Ahorita en estos días la UNP, la Unidad de Víctimas, también me declara víctima de violencia, y estoy en un proceso de la UNP, pero en Barranca la UNP en estos días salió a huelga en protesta, en cese de acciones, cese de actividades, y ya se normalizó. Han venido investigadores de la UNP, de la JEP, me han investigado y no me han solucionado. Yo quiero hacer una denuncia pública a nivel nacional. Por favor, respeten mi trabajo. Yo no tengo la culpa de que hayan sucedido tantas cosas y tantas atrocidades en Barranca, y yo haya podido ser testigo gráfico de eso. Por los falsos positivos tengo integrantes miembros del ejército que están persiguiendo. Yo he tratado de hablar con los militares, hablé con el coronel de la segunda división, el coronel Javier Rodríguez, un gran amigo, que es el que lleva la memoria histórica de la segunda división. Él me ha atendido muy generosamente. Me dijo que iba a mirar a ver cómo investigaba, porque él no tiene facultades o no tiene alcance. Hablé con el comandante del batallón porque me tienen seguimientos, me hacen llamadas, me citan a trabajos fuera de la ciudad cuando lo que quieren es secuestrarme. Yo estoy en una situación delicada. Yo necesito salir de la ciudad, sí, pero también darle seguridad a mi familia.
¿Qué fotografía resume toda su carrera? La foto que más me llama la atención es la del soldado que yo rescaté en el 86, y yo a través del coronel Javier Rodríguez se hizo una ceremonia 32 años después en el sitio donde hubo la tragedia, y me dieron una sorpresa. Canal Tro creo que estuvo allá, me hizo la entrevista y yo me pude encontrar con ese soldado 32 años después, lloramos, nos abrazamos y así, pero o sea, en la manera, en la forma como yo tomé esa foto a sangre fría, porque yo también disparo la cámara y es mi única herramienta. Mis manos están limpias. La cámara, si yo la cogiera así y con los computadores que tengo, que por seguridad los he sacado de Barranca, van a dar mucha sangre. Quiero contar eso a través de una literatura. ¿Qué mensaje les deja a los jóvenes periodistas y fotógrafos que hoy comienzan a contar la historia del país? Yo dicto conferencias ante la Facultad de Derechos de Abogados, sobre el caso, el fallo de la Corte Interamericana, el fallo del caso de La Rochela. Y en la Facultad de Comunicación Social empecé a dictar una charla sobre crónica de un reportero en zona de conflicto. Y cuento las experiencias y les recomiendo a los muchachos que para tomar una foto tiene que tener uno iniciativa, creatividad y ser fuerte para tomar una foto, que las fotos hablen por sí solas. La fotografía de prensa es muy veloz, muy rápida, no posada. Sí. Y les digo que por favor la ética y que investiguen, porque si uno no investiga se queda uno más del montón. Si uno investiga va a hacer algo en la vida. Sí. Yo he investigado mucho. Yo no soy estudiado en lo universitario. En Colombia hay dos fotógrafos que se llaman Chuchos. Jesús Abad Colorado de Medellín, que él también tiene un prontuario de fotografías, de experiencias. Él es universitario, él es fotoperiodista, creo que es de la Antioquia. Y yo soy egresado del Parque Santander, o del parque allí de Colseguros, y yo de la vida, pero la vida me ha traído muchas amarguras, yo he llorado mucho en Barranca, de alegría, de frustración, de dolor por la muerte de muchos amigos, pero he llorado también dándole gracias a Dios porque me ha podido sacar adelante. ¿Cree que Colombia ha aprendido de su pasado o existe el riesgo de repetir la historia? Yo he tenido muchas experiencias, entre esos con la periodista investigadora Silvia Duzán, hermana de María Jimena Duzán. Yo le estaba trabajando a ella, colaborando a través de la doctora Silvia Galvis, directora de ese entonces de Vanguardia. Ella me hizo una llamada, me pidió el favor de que si le podía colaborar a Silvia. Yo le colaboré, le hice unos contactos con algunas personas. Teníamos que viajar a Cimitarra a hacer un documental allá. Yo no pude viajar porque el fotógrafo que me hacía el turno no pudo y yo me salvé. A Silvia la asesinaron en el restaurante La Tata, en pleno parque principal de Cimitarra, y la asesinaron los paramilitares y asesinaron a 3 campesinos, a Josué Vargas, que a ellos después les dieron el Premio Nobel de la Paz, y Silvia Duzán alcanzó a quedar viva. No la auxiliaron, la misma policía fue cómplice, las fuerzas militares de allá, y la dejaron morir. Qué lamentable. Usted tiene una frase, un colofón como fotógrafo para despedir esta entrevista. Yo quiero decirle a todos los periodistas, a los fotógrafos, reporteros gráficos, al mundo en general, en especial a Barranca Bermeja, la tierra que me formó, que los fotógrafos también morimos. Las fotografías quedan de legado para la historia y la inmortalidad. Y yo pienso que muchas imágenes que yo he tomado han quedado para la inmortalidad. Y yo me cansé de tomar fotos a los muertos. La cara de los muertos a veces trae problemas como los que me ha traído actualmente. Muchas gracias
a Jesús Villamizar por haber aceptado esta invitación. Llevamos años buscando porque siempre he conocido la carrera de él, estaba muy pendiente y sabía que tenía muchas cosas por contar, pero también hay muchas más que él se las llevará hasta la tumba. Gracias, Jesús, por aceptar la invitación de Oro Noticias para contar estas historias. Se han quedado muchas otras anécdotas. El tiempo no alcanzó, pero habrá, como se dice, otras entregas en un futuro inmediato, porque con colegas como Jesús Villamizar Rodríguez realmente es importante revivir esa historia, que aunque es bastante luctuosa, es muy importante contarla a todos los santanderianos y los colombianos. Sorteo de Culona Noches.